Bendiciones, iglesia, muy buenas noches. ¿Cómo están? De lugar, voluntad. Así que gracias, aleluya. Por favor, a Éxodo 1, a leer palabra. Vamos a leer, leemos la palabra de Dios. Estos son los nombres de los hijos, de cada uno. Benjamín, Dan, la descendencia pero los llegaron a entre tanto, levantó su rey, dijo a su pueblo, el pueblo es más verso. Ahora pues, no para con él. Pero para que los oprimiera, así para él las ciudades de alto, tanto de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Los egipcios servir a los hijos de Israel y amaron con en la fábrica de barro. Qué tremenda es alguna vez. Ay, ¿cómo? Recordemos, varón
rey y por cuanto Faraón compraba sobre José, él a ti, ellas venían, pero dice la palabra, y al general todos, todos ellos murieron. Y en esos años, seguramente Faraón y murió su familia, se levantó entre tanto un nuevo faraón, que como los muchachos de hoy en día eligen a Petro porque desconocen la historia y no saben ni quién es el personaje. Cuando uno desconoce la historia, está condenado a repetir y a sufrir consecuencias. Así que este nuevo faraón desconocía todo lo que había sucedido y el bien que Israel le había traído a Egipto. Entonces, él día se quedó mirando porque la palabra dice que el pueblo de Israel, fíjate que entró solamente cada uno de los 12 hijos de Jacob con sus hijos y son apenas 70 personitas que nos caben en este lugar, dados. Apenas entraron 70 personitas, pero con el paso de tanto tiempo se convirtieron en un pueblo grande y poderoso. Y dice la palabra que crecieron y fructificaron y se multiplicaron y se hicieron un pueblo poderoso y grande en Egipto. Entonces, en vista de eso, estoy contextualizando, el faraón dice, wow, a mí me impresiona esto. Dice, ven conmigo al verso 9. Mirad, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Wow. Ahora pues seamos sabios para con él. ¿Para con quién? Para con el pueblo de Israel, para que no se multiplique y acontezca que en caso de guerra él también se una a nuestros enemigos para pelear contra nosotros y que se vaya de nuestra tierra. ¿Qué significa eso? Que el faraón tuvo miedo del pueblo de Israel. Y te tengo una noticia, iglesia. El enemigo, cuando ve una congregación pura, una congregación santificada, cuando el enemigo ve hijos que están bajo una cobertura, tiembla. Tiembla, le da miedo, porque los mírala al pueblo de Dios y dice, oh, wow, son más fuertes que nosotros, más fuertes que quienes, que él y todos sus secuaces. El enemigo tiembla. Y te quiero decir algo, como él tiene terror cuando te mira, entonces hace su mejor estrategia, que siempre ha sido la misma desde el principio hasta el día de hoy, que es venderte o venderle a los hijos
una imagen contraria a la que son realmente en el Padre Eterno. Me voy a explicar. La palabra está diciendo aquí, el faraón los vio y tuvo miedo. Y dijo, wow, tengo que sacar una estrategia para que estos no se sigan multiplicando. Tengo que buscar una estrategia para que estos no sigan creciendo espiritualmente. Tengo que buscar una estrategia para que estos no me sigan haciendo daño o no me vayan a hacer daño cuando se pongan a orar y se pongan a hacer guerra espiritual y vengan contra mí y acaben conmigo y con todos los míos. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿cuál es su estrategia desde Génesis hasta hoy? Es la siguiente: oprimir, someter y amargarte la vida. Y está en la palabra. Versículo 11. Entonces pusieron sobre ellos, ¿quiénes? Los egipcios. ¿Sobre quiénes? Sobre el pueblo de Israel. Comisarios de tributos para que los oprimieran. Eso es área financiera apretada. Para que los oprimieran con sus cargas. ¿Sabes? Estuve estudiando un poquito de historia y cuando habla de estas cargas, habla de las cargas que los egipcios le ponían a los presos, que le ponían a los exiliados que llegaban a buscar refugio, les ponían trabajos más duros y pesados. A esas cargas se refiere la palabra cuando dice que los oprimían con sus cargas. Era el trabajo sucio, el de más abajo, el de estar untados de barro hasta la coronilla. Y así el faraón vendió la idea delante del pueblo de Israel que el poderoso era él y que los que se tenían que someter a él eran el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel era más grande en número y en fuerza. Y además el Señor estaba con ellos. Pero le funcionó la estrategia y los pudo engañar y los pudo someter por una sola razón, iglesia. Israel se había apartado de su identidad de hijos de reino. Y yo te pregunto a ti, ¿cómo está tu identidad de hijo de reino? ¿O acaso estás permitiendo que el enemigo te meta miedo y te someta? ¿Sabe? Hoy vi las noticias al mediodía y en esas notas curiosas que pasan al final, me di cuenta que en Japón, una compañía que le había puesto una alta de empleados y como no cumplieron esas metas, los puso a andar gateando a todos con su vestido de sastre y los puso a andar gateando desde la empresa de aquí para allá por la calle, por la vehicular y todos en fila gateando. Yo dije, wow, esto es la tapa. ¿Cómo se les ocurre? Si hubiera alguno que tuviera identidad de reino, no se le arrodilla a ese. Porque prefieren agradar a un tipo que agradar al Padre. Y le aseguro que ni siquiera delante del Señor se arrodillan a orar. Pero sí se pueden arrastrar públicamente por un empleo, por unas monedas. Y se lo traigo a colación porque me parece idóneo el ejemplo vivo de hoy. No me lo inventé, es de hoy, de las noticias de hoy. Así que de Génesis hasta Noticias, el enemigo sigue usando la misma estrategia, haciéndose él parecer tan fuerte que se le tiene
meter la gente en el mundo. Y así vive el mundo, sometido a Él, por lo que Él coronas les bota. Pero tú y yo no somos así, amén. Tremendo. Entonces, mira lo que me parece la tapa. Así edificaron para el faraón, el verso 11 que ve. Así edificaron para el faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Estudiando historia, resulta que Pitón es el nombre alusivo a un dios que tienen ellos, un dios que se llama, se me Pitón es la adaptación al hebreo del nombre egipcio Per-Atum. Quiere decir templo al dios Atum. ¿Era un pescado? Es con N, es con M. Per-Atum. Y era como un tipo de dios que tenían y usaron al pueblo de Israel para que le construyera templo a ese falso dios. ¿A usted no le parece la tapa? El Señor no solo es celoso y no permite que haya un Dios, que el pueblo de Israel tenga un Dios diferente a él, sino que además el pueblo vaya y les construya templo para otro Dios. ¿Se da cuenta lo que hace al identidad del reino? A las cosas que llega un hijo de por ser quien en el Señor. Usted me dice, bueno, tremendo, eso es historia, pero le pregunto a usted, ¿cuánta gente dice, oye, no puedo congregarme? No, trabajo y no puedo congregar. Yo no estoy queriendo descalabrar a nadie, ¿no? Pero que la palabra cumpla su propósito. Pero usted ha visto a muchos que han venido con una que el Señor les bendiga y entonces se van a construir un templo, se van a someter al que les da dinero. ¿Será que se el día de hoy? Además, mira esto, verso 12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicó. Esto me gusta. Una de las cosas que hace que tú crezcas espiritualmente, una de las cosas que hace que tú te multipliques espiritualmente, una de las cosas que hace que el Señor prospere la obra de tus manos, es que pese a cualquier circunstancia, tú lo busques a Él. Si el pueblo de Israel, incluso ellos no lo estaban buscando acá, pero eran escogidos, y ellos, aunque estaban desviados de su identidad de reino, el Señor sigue siendo fiel. La única razón, bueno, no es la única, la primera razón de la fidelidad del Señor es por el amor con que nos ama, pero la segunda, por el propósito que Él tiene con cada uno, aunque cada uno lo desconozca. Escúchame, quiero que le digas al que tienes a tu lado, el Señor tiene un propósito grande contigo. Ahora procure que su voz salga un poco más sólida y dígale, el propósito para contigo es muy grande. No, si eso es una voz sólida. Muy bien.
Y a pesar de que las personas desconozcan su propósito, el Señor sigue siendo fiel. ¿A quién? Al amor que te tiene y dos, al propósito, a los planes que Él tiene contigo. Y es la razón por la cual se pasa por tantas situaciones difíciles. Alguno me comentaba, no, si estamos en una situación terrible que no, es que no hay ni provisión en la casa. ¿Sabe? A mí, como dijo un cantante mexicano, también a mí me pasó. Pero eso no fue motivo para que yo dijera, ay, no tengo con qué desayunar, no voy a la iglesia. No, con mayor razón. Y no hay para el bus. Bueno, tengo un Dodge PH y llegó a la iglesia. Eso querer es poder. Eso no es de que, ay, no, y ahora, cuando uno sabe a quién le creyó, toma. Y ahí es cuando el Señor, sin que uno se dé cuenta, lo hace crecer a uno y fructificar. Porque a los ojos tuyos no está pasando nada, Señor, ¿qué pasa? Pero si tú te vieras lo que el Señor está haciendo en tu espíritu, en tu fe, lo que Él está haciendo en tu músculo espiritual, entonces entenderíamos las grandes cosas que Él está haciendo. Amén. El Señor siguió siendo fiel. Y mira lo que dice. De manera que los egipcios, ¿qué hacían los egipcios? Estoy en el verso 12. ¿Sí? Verso 12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios, ¿qué? Temían a los hijos de Israel. El faraón empezó teniendo una sospechita, uy, este pueblo está como muy grande, va a tocar hacer algo para detenerlos. Pero además de eso, cuando vio que a pesar de que los oprimía, ellos seguían creciendo y siendo más fuertes, ahí sí le dio terror, le dio pero miedo. Y en eso se convierte un hijo que a pesar de las circunstancias se supera, se mantiene, se fortalece, se convierte en alguien a quien el enemigo mira y le da terror. ¿Cuántos de esos hay aquí? Pero están desnutridos y todavía están ahí moliendo barro. ¿Cuántos poderosos de verdad hay aquí? Bueno, ya cogieron un poquito de vitamina. Ok, iglesia, la estrategia del enemigo es en este tiempo sacar películas de terror para que la gente diga, ¡ay, qué miedo el diablo! No me diga que usted no se ve una película de terror y después no es capaz de ir al baño solo. A usted le da miedo porque le comió cuento al diablo de que él es más que usted. Y si se ríen es porque les pasa. ¿Sí o no? Está eso en furor, porque el enemigo quiere hacerse ver ahora más que nunca el temible, cuando el temible es un hijo verdadero del reino de los cielos. Y ahí sí que el diablo vea, deja caminito cuando sale corriendo. Porque un hijo de reino es muy poderoso, pero el trabajo del enemigo es que lo desconozca. Y compartí con mi equipo, con los muchachos, chicas y chicos que estoy liderando, esto, una cosita pequeña de esta. El enemigo conoce la potencia que Dios puso en ti y lo que él hace es hacerte ver al contrario. Al contrario. Entonces te hace sentir debilucho cuando tú realmente eres fuerte y poderoso. Te hace sentir, escúcheme esto, iglesia, te hace sentir pobre cuando el Señor te ha
dado el poder de hacer las riquezas. No, creo que no me recibió nadie. El enemigo te hace sentir y verte pobre para que desconozcas que el Señor te ha dado en tus manos, en tu mente, en tu corazón, el poder de hacer las riquezas. El poder de hacer las riquezas. Y entonces es cuando, y se lo digo porque el Señor me cacheteó, créame, hoy me cacheteó. Porque todos pasamos por momentos económicos difíciles. Creo que ninguno está exento de eso. Y cuando uno está pasando por ese momento, uno dice, preocupa. ¿Y este recibo? ¿Qué voy a hacer? Mío, ¿qué voy a hacer? Y empieza uno a dejar caminito como el diablo cuando lo ve a uno. ¿Qué voy a hacer? Y yo estaba, que ni, hasta me estaba costando dormir. Y entonces el Señor me coge hoy y me cacheteó. Y me dijo, o sea, te di el poder de hacer las riquezas, ¿qué haces chillando? Yo, bueno, sí, Señor, entonces lo predico o no, porque tengo autoridad o no la tengo. Me dijo, vaya a ver, porque el Señor nos da el poder de hacer la riqueza. Pero la función del enemigo es que tú te sientas pobre y que no puedas ver las cosas desde los ojos del Espíritu y que te angusties. Y mira, la estrategia del enemigo fue oprimir y amargarles la vida. Venga, mire, dice verso 13. Los egipcios los hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. 14. Y amargaron su vida con dura servidumbre en la fabricación de barro, de ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. ¿Sabe cómo luce una persona que hace barro? Así, mire, de resto desde aquí hasta los pies se ve, está cubierto de lodo. ¿Y de qué se hace el ladrillo? O se hacía en esa época, que ahora es prefabricado todo, de barro. Entonces, el manicure, ¿cómo lo mantenían los hijos de Israel? Francés, pero con negro. Completamente desfigurados de lo que ellos realmente eran, príncipes del reino de los cielos. Las 12 tribus de Israel que juzgará la tierra. Y el diablo se dio el lujo de engañarlos a tal punto de ponerlos de barro hasta el cogote. No sé si el Señor está hablándote algo, pero hasta este momento, Dios, se acabó el tiempo y voy en la introducción, pero el Señor nunca ha sido su plan que tú y yo estemos sometidos y menos al faraón. Solo sometidos a su perfecta voluntad, porque Jeremías 29:11 dice que Él es el único que tiene planes de bien y de paz y no mal para los suyos. Amén. Así que si tú te sientes enfermo, entiende que el diablo te está convenciendo de su propia condición. ¿Sabes quién es el único enfermo, arruinado, oprimido, amargado? Él. Y la estrategia de él es que cuando te mires al espejo, te hace una mueca y te hace ver la realidad de él como si fuera tuya, cuando tu realidad es contraria porque es de reino. Eres un príncipe, eres alguien a quien el Señor puso a gobernar, no a sujetársele al faraón. Amén. Aleluya. Vamos aquí al título de la prédica. La prédica se llama El secreto.
El secreto es el temor a Dios, el temor de Dios. Mira conmigo, me encantó lo que el Señor me mostró acá. Verso 15. También habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo: cuando asistan a las hebreas en sus partos, observen el sexo. Si es hijo, matadlo. Si es hija, dejadla vivir. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Entonces el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis preservado la vida de los niños? Las parteras le respondieron al faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, son robustas y dan a luz antes de que llegue la partera. Dios favoreció a las parteras. El pueblo se multiplicó y se fortaleció mucho. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó familias. Amén. En la palabra, qué tremendo. Uno piensa que hay protagonistas de la fe. Y en nuestros días, wow, los protagonistas de la fe. Las personas, hay gente que le dice a uno: ore usted que Dios está más a usted, porque usted está ahí más cerca, como que Dios lo prefiere. Y no es así. ¿Sabe? No sé cuántas veces había leído esto, pero hoy el Señor me llamó la atención las parteras. Ahí no dice si eran egipcias, no dice si eran de Israel, no creo, porque si hubieran sido de Israel habría dicho hija de, porque el Señor cuenta su linaje. Pero ni siquiera tenían nada que ver con eran las parteras. Ahí, como decir en la empresa, el mensajero, cuando se discuten los temas de la empresa, ¿quién piensa en el mensajero? No. Pero quiero decirle algo, para el Señor no hay grandes ni pequeños. Cada persona, y desde el punto donde el Señor lo pone, es demasiado importante para el reino y para el propósito del reino en la tierra. Amén. Así que a veces las personas piensan: no, bueno, yo no me involucro tanto, porque igual, pues, eso dejémoselo ahí a las nuevas generaciones, al apóstol David, a Samuel, que ellos son los que tienen que meterse con eso. Yo vengo, me congrego y me vuelvo a ir y vuelvo a venir y me vuelvo a ir. No tenga en poco que el Señor, no tengas en poco que haya elegido, porque donde tú estás, actualidad. ¿Y por qué puse el secreto es el Dios? Porque estas mujeres me impresiona que aunque no tenían parte con el Señor, tuvieron temor de Él. Y hay algo que el Señor me tocó, es decir, me habló fuerte. Hay personas que de boca aman a Dios, pero su corazón teme a Dios. Incluso hay personas que vienen con mucha frecuencia, pero no se les ve temor de Dios. ¿Sabe cuándo hay temor? ¿Cuándo no hay temor de Dios? Cuando la persona prefiere agradar a los demás o agradarse a sí mismo antes que agradar. Por ejemplo, ah, ay, no, no, no. Uy, no, hoy domingo otra vez a madrugar. No, 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 la verdad no voy a ir porque tengo mucho sueño. No, pero ama a Dios. ¿Usted ama a Dios?
Y claro, pero no le teme, porque prefiere agradarse a usted mismo que agradar al Señor. Qué fácil es confundirnos cuando nos arrodillamos y le decimos al Señor, te amo, Señor. Pero si miramos lo que hacemos, el corazón con el que lo hacemos, vamos a dar cuenta que estamos engañados, estamos engañados, porque es tan fácil darse cuenta que no hay temor de Dios, tan sencillo como que la novela está buenísima y mejor veo la novela y me acuesto y mañana oro y por la mañana se le hizo tarde y por la noche oro y por la noche quedó buenísima la novela, no me la puedo perder y así y no oro. Hoy, pero yo no estoy matando a nadie, no le estoy haciendo mal a nadie de Dios, porque está poniendo, se está dando gusto a usted desde darle temor de Dios. Y me podría quedar con muchos ejemplos de falta de Dios en tu cotidianidad. Lo que hice al principio, al mostrarte cómo Faraón sometió al pueblo de Israel, fue introducción para decirte que si ellos perdieron la identidad del reino, fue porque perdieron temor de Dios. Cada vez el pueblo de Israel empezó a estar lejos, más lejos, más lejos de la presencia, al punto que se les olvidó que eran linaje escogido. Se les olvidó y al punto que cuando Moisés los llevó al borde del Mar Rojo para ser libres, dijeron, estábamos mejor en Egipto, porque se les había olvidado por completo ya, esa generación no tenía ni idea de las grandes cosas sobrenaturales que el Señor había hecho por sus antepasados. Qué impresionante esto. Así que, mira, las parteras hoy a mí me marcaron una diferencia impresionante. Y a veces uno lee y pasa por encima porque no están hablando de José, de no sé quién. Eran las parteras, como el mensajero. Pero mire, el enemigo tenía tanto terror que dijo, voy a impedir que se sigan multiplicando, voy a truncar su descendencia, no los voy a dejar multiplicarse más, hasta ahí los voy a reducir. ¿Pero qué salvó al pueblo? El temor de Dios en unas mujeres que ni siquiera lo conocían, que ni siquiera eran del linaje. Tremendo. ¿Y ellas qué hicieron? Las parteras temieron a Dios, verso 17, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. ¿Sabes qué les representaba a ellas eso? Exponer sus vidas por unos niñitos que ni arte ni parte. ¿Qué ganaban ellas si mataban a los niños? Nada. Pero hubo algo, y era que había temor de Dios en su corazón. El temor de Dios, iglesia, hace que tú superes cualquier cosa. El temor de Dios, iglesia, es lo que hace que tú puedas crecer espiritualmente y caminar y sobreponerte a cualquier aflicción que el enemigo pretenda ponerte. El temor de Dios es lo que te saca al otro lado. El temor de Dios, iglesia, es lo único que te garantiza salvación. Y ellas les importó su condición. Ellas pudieron haber dicho, pues que su Dios levante un Salvador, y no se dieron cuenta que ellas, desde la condición en la que ellas estaban, que no era de eminencia, se convirtieron en salvadoras de esa nueva generación del pueblo de Israel. En poco donde el Señor te pone. No digas, pero de aquí a que yo llegue a predicar,
como predica mi apóstol, tengas en poco lo que el Señor ha puesto en ti. Y si tienes temor de Dios, tengas temor solo de Dios, no de nada más, porque el Señor te respaldará. Mira, la palabra dice aquí en el verso 20, Dios favoreció a las parteras. El pueblo se multiplicó y se fortaleció mucho. Verso 21, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a sus familias. La bendición del Padre viene, temor de Dios. Y no solo, escúchame, no solo el Señor prosperó sus familias, sino que fortaleció y multiplicó al pueblo de Israel. Así que cierro con esto, iglesia. ¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios es no pasar los límites de la confianza. Y le voy a poner un ejemplo que está en Hebreos 13:4. Está la cita. En Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. ¿Ah? ¿Qué tiene que ver eso con lo que está hablando? Le estoy diciendo que el temor de Dios es no sobrepasar la confianza. El esposo sabe que su esposa está para él. Me perdona, te voy a dar un ejemplo un poquito grotesco. ¿Será que el esposo le puede tocar la cola a la esposa? Yo no sé, casados, ustedes sabrán. Pero si no fuera el esposo, ese hombre cometió una falta de respeto terrible. ¿Me estoy haciendo entender? Pero ¿por qué es el esposo? ¿Lo puede hacer? Yo no sé, esposo. Pero la palabra dice que el hecho sea sin mancilla. El hecho de que su esposa esté para usted no quiere decir que usted la puede irrespetar a ella, ni siquiera en la intimidad. Y para que usted tenga intimidad con su esposa es porque realmente son muy cercanos. ¿Será que confía el uno en el otro? Total, a tal punto que duermen juntos. Hay una confianza demasiado extrema entre los dos. Pero que haya esa confianza no significa que ella le pueda faltar al respeto a él, ni siquiera en la intimidad, ni él a ella, porque la tiene que tratar honrosamente. ¿Sabe qué es mancilla? Es una mancha de deshonra. Mancilla es una falta de respeto muy grave. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Porque si el esposo no puede faltarle al respeto a la esposa, ¿o qué esposo se aguanta así no sea en la intimidad? ¿Qué esposo se aguanta que su esposa le falte al respeto? ¿O qué esposa se aguanta que su esposo le falte al respeto? Pero se tienen demasiada confianza, ¿verdad? ¿A qué voy? A que el temor de Dios es que no pensemos que porque Él nos ama con un amor eterno y que nosotros lo amamos, le podemos tocar la cola. ¿Me estoy haciendo entender, iglesia? Yo no puedo pasar los límites de mi confianza con Dios. Yo puedo entrar confiado a la presencia del Padre, claro. Puedo sentirme hijo amado, claro. Como dice mi apóstol, puedo abrir la nevera del reino, amén. Pero yo no le puedo faltar al rey. La extrema confianza lleva al destino. La extrema confianza se llama falta.
y nos engañamos pensando, ay, Dios me ama, Dios me perdona, yo lo amo, Señor, tú es que yo, pero no tienes de Dios. Y cuando no hay temor de Dios, se trunca el propósito de Él. Si estas mujeres no hubieran tenido temor de Dios, el pueblo de Israel habría sido reducido, pero ellas, por el temor de Dios, fueron bendición para todo el pueblo de Israel, para ellas y para sus familias. Yo sé que aquí hay esposas luchando para sus bendecidos esposos, habiéndoles dicho que no se casaran, pero bueno, ese es otro tema. Pero no pierdas el temor de Dios. Él hará, Él prosperará incluso a ese bendecido por causa tuya. Amén. Él prosperará, familia, los que todavía no han conocido. Él se revelará por causa de que hay temor de Dios en el corazón. Amén. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que siga obrando en nuestras vidas. La palabra dice en Proverbios 9:10 que el temor de Dios es el principio de la sabiduría y conocerlo a Él es inteligencia. Así que atemos estas palabras preciosas de poder a nuestro espíritu, a nuestro corazón y permitamos que el Señor derrame realmente temor de Dios. Y estuve viendo un estudio bíblico y me impresionó ver y descubrir que hay más versículos, escúchame iglesia, más versículos en la Biblia que te dicen que le temas a Dios que versículos que te dicen que ames a Dios. Porque te voy a concluir con esto. El que teme a Dios, por consecuencia lo ama. Pero el que dice que ama a Dios y no tiene temor de Él, realmente no lo ama. Amén. Así que no seamos de los que dicen que amamos a Dios, seamos de los que tenemos temor de Él. Y veremos que no solamente tú, familia, sino todo el pueblo de Dios es bendecido, prosperado, fortalecido y multiplicado. Amén. Dale ese fuerte aplauso al Rey de Reyes. Quiero que te pongas en pie, por favor. Vamos a orar 5 minutitos y vamos a pedirle al Señor que restaure ese precioso temor suyo en nuestro corazón. ¿Sabes? Te lo decía hace un momento, temor de Dios no es tenerle miedo. Temor de Dios es no faltarle al respeto. Es no pretender, perdóneme la expresión, tocarle la cola. Eso no. El Señor es bueno, poderoso, sobrenatural, pero es el único digno de tu reverencia y de la mía. Amén. No es el muchacho de los mandados, es el Señor Dios Todopoderoso. Y sin temor de Dios, iglesia, no hay nada. Así que cierra tus ojitos y levanta tus manitos a Él y dile: Padre, necesito más, Señor, más de ti. Anhelo conocerte más, Señor. Tu palabra dice, Señor, en Proverbios, capítulo 9, verso 10, que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Hazme sabio, Señor, hazme sabia para entender, Señor, que no puedo en ninguna circunstancia, Señor, perder temor de ti. Dile: de hecho, Señor, anhelo que pongas más temor tuyo en mi corazón. Temor a defraudarte, temor a fallarte, temor a romper tu corazón. Yo no quiero ser de los que te falla, no quiero ser de los que te defrauda, no quiero ser de los que te decepciona, Señor.
Quiero más temor de ti en mi corazón. Quiero una actitud reverente para contigo, Señor. Quiero una actitud reverente y sumisa, pero para contigo, no para con el mundo. Ayúdame a entender, Señor, que si hay alguien a quien yo debo someterme con gozo, con gusto y con devoción, es a ti, no a nadie más, Señor. No al mundo, Señor. No al que me paga un sueldo, porque el que me sostiene siempre eres tú. Eres tú, Señor, y es realmente de ti de quien dependo. Dile hoy: sujeto, Señor, toda situación en mi hogar, en mi casa. Señor, si el enemigo ha querido hacerme ver difícil en mis finanzas, escaso en la provisión de mi casa, hoy le devuelvo el baldón al enemigo. Y declaro, Señor, que tú me has dado el poder de hacer las riquezas. Y cuando esté sobre mis rodillas, tú me vas a dar esa estrategia tuya para hacer las riquezas, para no estar sujeto al mundo, sino sujeto en ti. Porque solamente tú tienes planes de bien y de paz y no de mal para conmigo, Señor. Porque tú me has dado el poder de hacer las riquezas. Porque tú me has dado salud, Señor, bendición, gozo, plenitud. Esa es mi verdad. Devuelvo el baldón al enemigo. La escasez no tiene que ver conmigo. Devuelvo el baldón al enemigo. La enfermedad no tiene que ver conmigo. Devuelvo el baldón al enemigo. La esclavitud no tiene que ver conmigo. Yo soy, Señor, hijo de reino, heredero, Señor, y soy alguien que sabe depender de ti, sabe en quién ha confiado. Tú nunca me dejarás, nunca me has dejado, no lo harás nunca, porque tú eres fiel, Señor, y tus planes conmigo, Señor, son grandes, son de reino. Tú me tienes para establecer gobierno del cielo en la tierra, Padre. Por eso, Señor, quiero que me permitas volver a mi identidad de reino. Dile: quiero, Señor. Pon en mi corazón, en mi mente, condúceme a ese estado de identidad de hijo de reino, Señor, para que ni el enemigo ni el mundo me puedan someter, sino que esté solamente sujeta y sujeto a tu perfecta voluntad, que siempre es buena, agradable, Señor. Por eso te suplico, Rey, glorifícate en nuestras vidas y sé tú obrando, Señor. Derrama, Señor, esa identidad poderosa del reino de los cielos, esa identidad de heredero de tus promesas, heredero de tu bendición, heredero, Señor, de todas las bendiciones que tienes para mí. En lo profundo sé que estás aquí a mi lado. Siento tu gracia mientras me guías, y en la oscuridad sé quién eres tú. Dios soberano, yo sé que sobre todo eres grande. Tu amor por mí nunca callará, y a los que en ti confías no defraudarás. Dios soberano, yo sé que sobre todo eres grande. Tu amor por mí nunca callará, y a los que en ti confían no defraudarás. Sé quién eres tú. Sé quién eres tú, Señor. Sé quién eres tú. Sé que tú eres tan infinito, tan alto, tan inmenso, Señor. Sé quién Aleluya. eres tú. Sé quién eres tú. Por eso me someto a ti, Señor. Me sujeto a ti, precioso Rey. Me sujeto a ti porque sé que tú eres alto y sublime.
el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin, Señor. Gracias, porque tú tienes cuidado de mí. Eres tú, Señor, quien me formó con sus manitos y tiene el control de mi vida entera, Señor. Por eso puedo descansar en ti. Te doy la soberanía, Señor, sobre mi vida. Dile, yo te doy la soberanía sobre mi vida, sobre mis finanzas, sobre mi familia, sobre mis habilidades, sobre mis dones y talentos que me has dado. Te doy la soberanía, Señor, para que me uses con poder. Te doy la soberanía para que transformes, Señor, atmósferas conmigo, Señor, por medio de mí. Te pido, Señor, glorifícate y pon más temor de ti en nuestros corazones para que puedas resplandecer donde quiera que tú nos pongas. Aleluya. Te damos la gloria, te damos la honra, el poder, la exaltación, porque solo tú eres digno de toda alabanza, de toda adoración, Señor. Aleluya. Descansamos en ti. Dile, Padre, yo descanso en ti. Descanso en ti, porque hoy entendí que nada ni nadie me puede oprimir, ni amargar, ni sujetar. Solamente tu preciosa voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Aleluya. Bendigo tu nombre, Señor, y salgo con tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Te doy la gloria, la honra, la exaltación, porque solamente, Señor, eres tú quien tiene el poder y la soberanía sobre todas las cosas, Señor Dios Todopoderoso. Díselo. Dios soberano, yo sé que sobre todo eres grande. Tu amor por mí nunca fallará. A los que en ti confían no defraudarás. Dios soberano, yo sé que sobre todo eres grande. Tu amor por mí nunca fallará. A los que en ti confían no defraudarás. Sé quién eres tú. Jesús, sé quién eres tú. Gracias, Padre eterno. Iglesia, que en tu oración íntima y personal le pidas todos los días al Señor, dame más temor de ti. Dame más temor de ti. Porque solo cuando hay temor del Señor vivimos realmente en santidad. Es la única manera. Y esa lucha que te cuesta y esa lucha que no es fácil de superar, se supera solo con el temor de Dios. Amén. Gracias, Padre eterno. Te damos este fuerte aplauso a ti, Rey de Reyes, porque solo tú eres bueno, maravilloso. Gloria a nuestro Rey eterno. Aleluya. Vamos a ofrendar, iglesia. Vamos a darle al Señor de lo que Él nos ha dado.